Hola chicas, continuamos en nuestro club de lectura del libro En Busca de Dios. Y realmente hemos estado explorando temas que son interesantes, pero al mismo tiempo muy confrontadores y que demandan de nosotras una acción. Hemos estado hablando acerca de la humildad, la honestidad, el arrepentimiento y nos falta todavía un camino largo por recorrer porque vamos a estar hablando acerca de la importancia de la santidad, vamos a estar hablando acerca de la importancia de la obediencia, la importancia de cultivar una conciencia tranquila hacia Dios, con los demás y también acerca del perdón y la pureza sexual. Y para este punto es muy probable que muchas se sientan abrumadas, eh, confrontadas y quizás les invadan sentimientos de fracaso ante estos temas a los que nos hemos expuesto. Y me encanta cómo el libro al inicio de esta semana pone ejemplos como tan prácticos en los que nos podemos identificar, como por ejemplo aquella chica que dice no puedo, no tengo la valentía o el coraje que se requiere para poder obedecer a Dios en esta convicción que me está dando. Quizás otras pueden estar diciendo me da temor confesar este pecado o obedecer a Dios. Otras pueden ser muy sinceras y decir yo simplemente no tengo deseos de hacer esto, no tengo ganas de rendirme al Señor. Otras pueden decir, no estoy dando la talla, no voy a dar la talla, no puedo cumplir el estándar. Y muchas pueden estar diciendo, bueno, yo voy a resolver algunas cosas primero para luego entonces buscar a Dios. Y la verdad es que para todas nuestras excusas, para todas estas excusas, estas cosas que podemos decir no están tomando en cuenta un recurso que Dios pone a la disposición de sus hijos para que podamos vivir de una manera piadosa y santa. Esta provisión maravillosa, como nos dicen los autores, y extravagante se llama gracia. Y ahí es donde nos vamos a detener durante esta semana para explorar qué es la gracia. A veces tenemos un concepto completamente distorsionado de esta palabra y no sabemos cuál es la definición bíblica de la gracia. Y muchas hemos escuchado el pasaje que se encuentra en Hebreos 4:16, pero poco sabemos acerca del significado de esta poderosa palabra que es la gracia. Cuando dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia otra vez para la ayuda oportuna. Si tú eres una hija de Dios, estas puertas para el trono de la gracia están abiertas para ti. Y este trono de la gracia promete y asegura que cuando nos acerquemos a Él, vamos a recibir gracia, vamos a recibir gracia. Y me encantan los versículos anteriores a este pasaje, iniciando en el versículo 14, que habla acerca de ese sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús. La gracia existe porque cuando tú y yo éramos pecadoras, cuando estábamos apartadas de Dios y cuando merecíamos solamente la ira de Dios, Jesús se humilló a sí mismo, se hizo hombre y vivió la vida perfecta que ni tú ni yo íbamos a poder vivir. Él se ganó toda la aprobación de Dios al vivir, como dicen esos versículos, sin pecado. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Lo mejor de todo es que aún nosotras, siendo pecadoras, Él no solamente vivió la vida perfecta, la vida santa que ni Adán, ni tú ni yo íbamos a poder vivir, sino que también murió en el lugar donde tú y yo merecíamos morir. Él recibió absolutamente toda la ira de Dios sobre Él. Él recibió el castigo de Dios, fue sobre Él. Y ahora por sus llagas nosotras hemos sido
sanadas. Es increíble, porque eso no se quedó ahí. Él resucitó, Él venció la muerte y entonces haciendo todo esto satisfizo completamente la ira de Dios, se ganó absolutamente toda la aprobación de Dios para que ahora, por gracia, como un regalo inmerecido, todas aquellas que y todos aquellos que pongamos nuestra mirada en Él, entonces vamos a recibir los beneficios que Él se ganó cuando Él fue a la cruz. Y esa es la gracia, de que cuando tú y yo merecíamos castigo eterno, entonces ahora recibimos vida eterna. Cuando merecíamos estar lejos de Dios, entonces ahora podemos estar cerca de Dios, podemos acercarnos no como quien se acerca a alguien desconocido, sino podemos acercarnos con confianza, con la seguridad de que vamos a recibir ayuda para ese socorro que nosotros necesitamos, esa ayuda oportuna en nuestros momentos de necesidad. Y es importante que podamos entender que así de extravagante es la gracia del Señor. Fíjate que la gracia de Dios no solamente opera en el momento en que nosotras creemos en Cristo para salvación, sino que la gracia de Dios sigue obrando en nuestras vidas en el proceso en el que tú y yo nos conformamos a la imagen de Jesús, en la medida en que tú y yo nos vamos santificando progresivamente hasta que llegamos a la imagen, hasta que lleguemos a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Así que yo te confieso que por mucho tiempo, y puedo decir toda mi adolescencia y mi juventud, yo creí que la gracia de Dios era suficiente para salvarme. Pero sin embargo, yo vivía de una manera en la que mi santificación y mi salvación dependían de mis fuerzas humanas, y te confieso que era muy drenante porque no entendía cómo la gracia de Dios operaba en mi vida, recordándome una y otra vez que mi salvación es segura y que el Espíritu Santo que mora en mí va obrando en mí mi santificación. Entonces, por eso entonces nosotras podemos leer en 2 Corintios 9:8, dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. La gracia de Dios es todo lo que tú necesitas para poder llevar a cabo todos los mandatos de Dios, porque ahora tú no estás operando estas cosas en tu humanidad, en tu naturaleza caída, sino que tienes ahora una nueva naturaleza a través de la cual tú puedes agradar a Dios. El Evangelio es el poder de Dios para vivir de acuerdo a estos preceptos. Así que no solamente necesitamos la gracia de Dios para salvación, no solamente necesitamos la gracia de Dios cuando somos tentadas o cuando estamos pasando por una necesidad. Nosotras necesitamos la gracia de Dios para todas las cosas en nuestra vida, para todo lo que vayamos a emprender, por pequeño que sea. Necesitamos depender de esa ayuda oportuna y de ese socorro oportuno que se encuentra en Cristo. Así que yo te animo a que tú pongas tu mirada en ese lugar, en ese trono, de donde fluye gracia sin parar, gracia sin fin, donde podemos encontrar gracia para el oportuno socorro. Y no importa si estás en medio del sufrimiento, si estás en medio de una situación muy difícil, quizás donde tu fe está siendo probada, y te sientes oprimida en este momento. Me recuerdo cómo Pedro animaba a los creyentes que estaban siendo perseguidos y les decía, y después que en primera de Pedro 5:10, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ese es el anhelo de mi corazón, que
mi mente pueda recordarse de esa verdad en el momento de la necesidad, recordar que hay un trono abierto de gracia para mí. Y es mi oración que también tú puedas recordar que tú le sirves a un Dios que está dispuesto a socorrerte de manera oportuna en medio de tu necesidad y extenderte su gracia. Así que te animo a que continúes leyendo, a que animes a otras y que compartas con otras lo que Dios está obrando en tu vida, y que si tienes un testimonio de esta jornada, pues que tú nos lo envíes a jovenverdadera@avivanuestroscorazones.com. Y si no te has registrado para la conferencia Mujer Verdadera o la preconferencia de Joven Verdadera en el contexto de la conferencia de Mujer Verdadera en busca de Dios, que lo hagas, y puedes encontrar toda la información en avivanuestroscorazones.com. Dios te bendiga.